historia. ¿Cómo tenemos que estar? Parte 3. Se me antojó hacer un estudio bíblico de Romanos 8, ¿vieron? Y antes los estudios bíblicos se hacían únicamente en la reunión de oración. Ahí era que podía seguir el hilo. Bueno, pero me acuerdo que hace muchos años, recién nacida Marlene, 32 años, ahora, el pastor Rossi en 1080 hizo un estudio de todos los domingos de Primera de Corintios, me acuerdo, y lo veo cómo predicaba, y ese estudio de todos los domingos de Primera de Corintios fue muy, muy enriquecedor para mí. Y realmente hace 30 años, y me acuerdo lo que decía. Una de las cosas que decía, de acuerdo al pasaje, es: siempre hay alguien que te ve. Siempre vos caminás, andás por la vida, porque tenía que ver con un pasaje bíblico, que ahora no me acuerdo cuál era, ¿no? Capaz que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido. Y dice, siempre hay alguien que te ve. Vos creés que haces las cosas escondidas, te ocultás, pero siempre hay alguien que te ve. Eso me quedó marcado y realmente un estudio bíblico muy, muy fructífero. Y hoy quiero seguir ese hilo temático. Vamos a poner la primer plaquita que dice síntesis de lo anterior. ¿Qué estuvimos viendo en estos 2 domingos que estudiamos Romanos capítulo 8? En primer lugar, la síntesis del primer mensaje fue obedecer incondicionalmente al Padre, negándonos a nosotros mismos. Esa obediencia incondicional tiene que ver con negarnos a nuestras cosas, a nuestra voluntad, para tomar la voluntad del Padre y no practicar los deseos de la carne. No practicar. Uno puede deslizarse en el pecado, pero otra cosa es practicar continuamente el pecado. ¿Se entiende la diferencia? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Podemos caer, pero nunca debemos vivir una vida sin santidad practicando algo que a Dios no le agrada. Practico las malas palabras, practico fumar, practico mentir, lo hago cotidianamente. Eso es practicar. No, debo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La segunda predicación, síntesis: vivir en el Espíritu es pensar. ¿Por qué es pensar? ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Como piensa el hombre, tal es él. ¿Nadie lo sabe ese versículo? Sí. Como piensa el hombre, tal es él. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. El carácter es la suma de tus pensamientos. Tus características, tu accionar es la suma de tus pensamientos. Entonces, qué importante es vivir en el Espíritu, es pensar y andar conforme a la palabra, en santidad, con el fruto del Espíritu Santo y el poder para vencer el pecado, que solo lo da la llenura. El poder para vencer el pecado lo da la llenura del Espíritu Santo. Nada más. Quiere decir que yo no puedo vencer el pecado si no estoy llena del poder del Espíritu Santo. Y eso lo tengo que hacer cada día. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Cada día. Yo tengo que renunciar a mí, a mi yo, a mis ganas, a lo que quiero, para sentarme y estar en la presencia de Dios y adorar a Dios en primer lugar, exaltar, leer su palabra, meditar en su palabra, no solamente leer, meditar esta palabra que Dios me dio. Me acuerdo que yo les conté la semana pasada que me rebelé en noviembre porque no quería, yo no, ya está, terminaron las actividades. No, me dice Mario, falta todo diciembre. No, yo no hago más nada. Yo ya terminé el 18 de no, y estaba enojada, encima que estaba enojada. Entonces me senté, agarré las perlas bíblicas y Dios me súper retó. Y me encanta. ¿Saben lo que me dijo Dios? Levanta las rodillas paralizadas, las manos, no sé cómo era ese versículo de Isaías.
levanta las manos. Y empecé a estudiar ese versículo y me dice, un hijo de Dios nunca deja de trabajar. Ese día. Es decir, me encanta cuando Dios me reta porque es mi papá. Entonces me dice, ¿qué te pasa, querida? Vos tenés que seguir trabajando, punto. Yo soy tu padre, estás en el reino, no hay acá descanso. Y bueno, es verdad, ¿no? Pero me encanta cuando me reta. Qué lindo es que tu papá, nuestro Padre Celestial, bueno, yo no tuve un papá presente, entonces mi padre es Dios, siempre fue Dios, es mi papá. Entonces Él me dice las cosas en el momento. ¡Tuc! Así que tuve que sí o sí levantarme y hacer su voluntad, decirle, perdón, Señor, tenés razón, voy a seguir con gozo. Porque lo que no hacemos con gozo tampoco le agrada al Señor. Lo que hacemos por obligación, lo que hacemos porque lo tengo que hacer o con tristeza, tampoco le agrada al Señor. Entonces, Señor, yo quiero con gozo vivir el mes de diciembre. Que yo pensé que había terminado todo, no. Y así lo viví, porque comprendí lo que Dios me decía, ¿no? Que tenía que seguir, que faltaba, que no tengo por qué sentarme y descansar. En la vida cristiana el descanso está poco. Todos los días tenemos algo que Dios espera que nosotros hagamos. Todos los días Dios preparó para nosotros bendiciones y obras para que caminemos en ellas. Qué hermoso eso, ¿no? Entonces, así disfrutamos de la vida y de la paz. Si yo vivo, pienso en el Espíritu, hago su voluntad, disfruto de dos cosas: vida y paz. Vida y paz. ¿Vamos bien? Eso es la síntesis, ¿eh? Dejándonos guiar y capacitar. Muy importante, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Cuando yo me enojé, me senté, agarré las perlitas bíblicas, Dios me dijo, levantá las rodillas cansadas, las manos paralizadas. Isaías 35, no me sale bien el versículo. Yo ahí, ¿qué tuve que hacer? Ceder mi voluntad y decir, sí, Señor, te hago caso. Entonces, dejarte guiar por la palabra, dejarte guiar por lo que Dios te dice en tu comunión íntima. En ese estudio bíblico Dios te habla, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere enseñar, Dios te quiere guiar. Y tenemos que dejar que eso suceda. Amén. Ahora sí, vamos al... Dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si viven por el Espíritu, van a hacer morir las obras de la carne. ¡Qué hermoso! ¿Se puede vivir en santidad? Sí, se puede vivir en santidad. Cada día tengo que vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo lo hago? Orando. Señor, llename de ti. Como cantamos, como en el día de Pentecostés, que tu fuego venga otra vez. Bueno, así en tu intimidad, y cada día el Espíritu te llena, el Espíritu te empodera y el fruto del Espíritu fluye, ¿no? Entonces, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si viven por el Espíritu, van a hacer morir las obras de la carne y vivirán. Porque todos los que son guiados, de nuevo la palabra guía, déjate guiar por la palabra de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Que Él te guíe, no tus emociones, no tu voluntad, no lo que crees que es bueno, que quizás no sea tan malo, pero no es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces me quiero dejar guiar por la voluntad de Dios. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? ¿Qué son? Y acá nos vamos a detener. ¿Se dieron cuenta la importancia que tiene ser un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Cuál es el mayor título hoy que está de moda en la iglesia evangélica?
el apóstol, el profeta, el qué sé yo, y vienen, ¿no? Y vienen los títulos, y viene la gente con los títulos. ¿Eso es verdad? Eso no es así. En la palabra no hay jerarquías. El hombre la puso. En la palabra hay ministerios, y el ministerio es servir, el servicio. Pero, ¿qué mejor título que ser hija de Dios? ¿No quieren ese título? ¿Les gusta ese título? Bueno, vamos a ver cómo nos estamos comportando, cómo estamos viviendo de acuerdo a esa palabra. 6 realidades de un hijo y una hija de Dios, ¿no? Primer realidad que vivimos como hijos de Dios. Se hicieron hijos de Dios ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo creo sin ver. Yo creo en un Dios poderoso, tengo esperanza en este Dios que a mí me va a dar lo que necesito, que voy a crecer de acuerdo a su voluntad, que voy a obedecer su palabra y de esta manera poder vivir una vida plena. Entonces soy hija de Dios por la fe. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y acá está bueno aclararlo, como dice la palabra. Porque muchos tienen fe, ¿o no? Tienen fe en el Gauchito Gil, tienen fe en la Rosa Mística, tienen fe cuando vamos por las rutas argentinas, rutas argentinas, lleno de idolatría, por todo lado. Idolatría mal. Y en Corrientes, en la ruta Corrientes, Gauchito Gil por todos lados. Y qué triste es tener fe en algo que te lleva a la muerte, en algo que no es verdadero. La verdadera fe no es en cosas, hombres, instituciones. La verdadera fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Esa es la primera realidad de un hijo y una hija de Dios. La segunda, gozamos de un lugar privilegiado. Qué hermoso. ¿Cuántos se acuerdan del día que se entregaron a Cristo, que se convirtieron? ¿Cuántos se acuerdan? A ver. Bueno, vamos. 16 de abril de 1981 a las 7 de la tarde fue el día que yo me convertí. Me entregué a Cristo. Ese día no me lo olvido nunca más. Me levanté de esa oración y mi vida cambió por completo. ¿Por qué? Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El gozo, el regocijo, el estado espiritual donde Dios te pone cuando vos te arrepentís de tus pecados. ¿Por qué? Muerto era, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido en el mundo, en la maldad, en los vicios, en la angustia, en el espíritu de muerte, en la depresión, en la ansiedad, en el ataque de pánico. Estaba perdido en este mundo, pero fue hallado. ¿Y vos qué crees? ¿Nosotros hallamos a Dios o Él nos halla a nosotros? ¿Qué crees? No, ¿qué es? Teológicamente, ¿qué es? Él nos halla. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos halla, Él nos busca, Él te busca. Y hay muchos perdidos en la iglesia que vienen, que cumplen un ritual, pero que no están verdaderamente convertidos, que no viven en el Espíritu. Hay muchos perdidos dentro de la iglesia, pero un hijo de Dios goza de un lugar privilegiado con el Padre.
Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercer privilegio, revelan el carácter del Padre. Y acá tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos, ¿no? Hasta ahora gozamos de ser hechos hijos de Dios por la fe, el regocijo y la alegría de haber sido encontrados por Dios y haberle dicho que sí a ese llamado. Pero ahora tenemos una responsabilidad, revelar el carácter del Padre. Dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Aquellos que no tenían a Dios en su corazón, que no eran de la religión de Israel. Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? También los que no eran del pueblo de Dios. Y acá viene la responsabilidad. Sed ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, les digo que esto me mataba a mí cuando yo recién me convertí. Decía, pero ¿cómo? Si yo no soy perfecta. Si yo peco de vez en cuando, caigo, tengo un montón de defectos. ¿Cómo Dios quiere que yo sea perfecta? Cuando vamos al griego, que es el precio que tenemos que pagar por tener otro idioma, sed pues ustedes perfectos. Cristo fija un estándar de un verdadero hijo de Dios. Es perfecto. Ahora, ¿qué significa esta palabra en griego? A mí me sacaba la cabeza y digo, yo nunca voy a estar sin defectos. No, no es eso. En griego la palabra es teleios y significa estar completo, entero, plenamente desarrollado, habiendo alcanzado el objetivo. Y esto dura toda la vida de nuestro andar por la tierra. Pero ¿cuál es mi objetivo? Ser completa, entera, plenamente desarrollada. Y una de las oraciones que hacemos con mi esposo es, Señor, ayúdanos a alcanzar el máximo de nuestra capacidad. Ayúdanos a que demos hasta el máximo, que no seamos perezosos, que no nos volvamos atrás y hagamos un poquito. No, Señor, queremos llegar al máximo de nuestra capacidad. Todo lo que vos nos diste, desarrollalo al máximo, ayúdanos. Esto es ser perfecto para Dios. Vamos caminando como hijos, hijas de Dios y tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestra vida espiritual cada día, de crecer, de no permanecer en el mismo lugar, avanzar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo nos invita a desarrollarnos espiritualmente al máximo de nuestra capacidad, esforzarnos por ser hechos a la imagen de Jesucristo, andar como Él anduvo. ¿Se puede? Sí se puede, un día a la vez se puede. Entonces, miro para atrás y digo, bueno, a ver, desde esa nena de 17 años que se convirtió a Cristo hasta hoy, que voy a cumplir 63, ¿cuánto he crecido? 62, ay, no sé por qué digo, me sumo, en vez de restarme me sumo, 62. ¿Cómo me desarrollé? Crecí, desarrollé mis dones, aprendí la voluntad de Dios para mi familia, para mi matrimonio, para el ministerio, para mis dones espirituales. ¿Estuve haciendo tu voluntad, Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿He crecido desde el momento que yo te conocí hasta ahora? Ese es el desafío que tenemos, desarrollarnos, ser perfectos, alcanzar el objetivo. Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo. Cuando yo tenía 22 años, fui a conocer a la única pariente de mi mamá en Santa Fe, Santa Isabel, que era cristiana, ¿no? La única, una prima hermana de mi mamá.
cuando me convierto, mi mamá me dice que siempre la hincharon los evangelistas. Mamá, me pasé a la iglesia evangélica y me dijo, oh, los evangelistas siempre me hincharon, me dice mi mamá. Eso fue, así me recibió. Y entonces me dice, yo tengo una prima, me dice, cansada me tenía, siempre me hablaba de Dios, ojalá le hubieses escuchado. Entonces fui a conocerla, ¿no? Ella tenía 58 años, yo tenía 22. Estaba casada con un pastor de la iglesia de los Hermanos Libres, ahí en Santa Isabel, y él recibí una palabra en Ageo, creo, meditad sobre vuestros caminos, y dice, ni la vid, ni la higuera, ni el olivo, ni el granado ha florecido todavía, pero desde este día te bendeciré. Entonces yo fui y le dije, mire, Agustín se llamaba, ¿qué significa esto que Dios me está diciendo? Y lo veo como hoy, ¿no? Y él agarró la Biblia, me leyó de nuevo el pasaje, ni la vid, ni la higuera, ni el olivo. Me dice, vas a tener un ministerio muy grande, muy extenso, de muchas diversidades, especies. Ah, yo 22 años, ni me había casado. Ah, qué bien. No entendí mucho, la verdad. Pero me quedó grabado en mi corazón. Y una vez íbamos camino a Los Toldos, ¿no? Ya había pasado bastante tiempo, agua bajo el puente. Y digo, me vino el pasaje bíblico. Íbamos de La Plata, 25 de mayo a Los Toldos, de Los Toldos volvíamos a La Plata. Digo, me vino el pasaje, esto era lo que decía, yo le decía tío, porque era primo, pero le decía tío, esto es lo que decía el tío Agustín, le digo, ni la vid, lo que dijo la palabra, ¿no? Se profetizó a los 22 años. Digo, mirá, estamos desarrollándonos en distintas iglesias, distintas especies, frutos. Este era el pasaje, así Dios me lo reveló. Y digo, qué hermoso es poder caminar de acuerdo a la palabra de Dios y ver que Dios va desarrollando lo que Dios te promete, la palabra que Dios te dio cuando te convertiste, la palabra que acunaste en tu corazón y que vos decís, esta palabra todavía no se cumplió en mi vida, pero si Dios te la dio, se va a cumplir. Pasa el tiempo, desarrollá espiritualmente al máximo tu capacidad. Ese es el objetivo. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una realidad de los hijos de Dios. Perfecto no es nunca equivocarnos, no cometer ningún error o pecado, sino que cuando caemos nos levantamos y luchamos contra los pecados de la carne para alcanzar el objetivo y propósito de Dios en nuestra vida, en primer lugar, en nuestra familia, en nuestro ministerio y en la iglesia. Amén. Acá vamos a tener que desarrollar primero en tu vida para poder dar lo que Dios te da a todo lo que te rodea, edificar. Y cuando uno va creciendo va adoptando más la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero vivir así, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Nuestro corazón y mente están permanentemente comprometidos con Cristo cuando yo quiero vivir una vida alcanzando la voluntad de Dios, completa, buscando ese objetivo. Mi corazón y mi mente están plenamente comprometidos con Cristo. Pienso solo en Él, respiro, todo lo que tengo se lo debo a Él, decía esa canción, ¿no? Todo lo que tengo se lo debo a Él. Por lo tanto, me comprometo con Él. Cada día, siempre, de todo corazón, en mi mente. No permito cuando vienen los pensamientos equivocados, cuando vienen pensamientos que me desvían. Rechazo en el nombre de Jesús, declaro palabra de Dios y empiezo a comprometer mi mente y mis sentimientos. No me tienen que llevar los sentimientos. Hoy estoy bien, bárbaro. Mañana estoy mal, odio todo. No. Los sentimientos no nos tienen que llevar. Nosotros tenemos la fe, puesto los ojos en Jesús.
que es el autor y ahí tiene que apuntar nuestra vida. La fe es lo que nos sostiene. Como bien decía, más el justo por la fe vivirá. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Dios se fija cómo estás viviendo, por tus sentimientos, por tus emociones, por tu voluntad o por la voluntad perfecta de Dios. 4. Esto lo voy a desarrollar en otro mensaje, hoy lo vamos a pasar. Pero son disciplinados por el Padre. Y acá la palabra disciplina dice: hijo mío, esta es una realidad que los hijos de Dios vivimos, tenemos que vivir. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Cuánto quiere que Dios lo ama? Yo quiero que... Entonces recibí la corrección. ¿Qué es la disciplina? Corrección. Mira, esto está yendo por un camino equivocado. Esto no lo hagas más. Empezá a hacer esto porque no lo estás haciendo. Recibí la corrección de Dios, que viene a través de su palabra, que viene a través de los pastores, de los líderes, de los maestros, de la escuela de vida. Recibí la corrección de tu discipulador, que te aparte te dice: mirá, esta actitud no conviene, estás haciendo algo que te perjudica y perjudica a los que te rodean. Recibí la corrección. Dice, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, seguimos, si ustedes se dejan, pero si se dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos. Porque si nadie los disciplina, ¿hijos de quién son? ¿Quién se ocupa de ustedes? Por eso los padres tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De educar, de encaminar, de ayudar a nuestros hijos a que crezcan, disciplinándonos. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando yo obedezco y acepto la corrección, tengo vida, tengo paz, tengo bendición, porque Dios está corrigiéndome. ¿Qué más? ¿Seguimos? Perdón. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su... Dios nos disciplina, nos corrige, nos direcciona. Muchas veces, no quiero usar la palabra castigo, porque Dios nos ama, y cuando usamos la palabra castigo parece como que fuera algo déspota. Dios no es déspota, pero sí nos corrige y con fuerza. Sí nos corrige y fuerte, porque Él nos ama y quiere nuestro bien. Entonces, es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Cuando Dios te disciplina, Dios te direcciona, espera que vos obedezcas para bendecirte. Espera que vos te arrepientas y digas, bueno, esto no lo hago más. Ya lo hice, me equivoqué. Dios me corrigió. Quiero vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Qué hermoso es poder vivir así, pero además podés crecer. Si vos no te dejás disciplinar por Dios, va a llegar un castigo justo de parte de Dios, pero de condenación. No de una vida plena y de una vida santa, de una vida recta, sino un castigo que no quiere darte Dios, pero vos, al no obedecerlo, lo estás dejando que lo haga. ¿Vamos bien? 5. Son transformados por el Padre. Transformación. Como bien dijo un pastor acá, no me acuerdo cómo se llama, de Misiones, La Silva, como Martita.
dijo un pastor acá, el pastor Da Silva, no sé cuántos estuvieron ese día que se quedaban hasta las 3 de la tarde, yo me fui, pero se quedaban orando acá. Dijo, una cosa es cambiar una silla de lugar, sigue siendo silla, y otra cosa es ser transformado, pierde la esencia esa silla para hacer otra cosa, y así es como Dios no me cambia, Dios me transforma. Pierdo la esencia del pecado, de la maldad, para hacer algo que Dios quiere que yo sea. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Déjate transformar por el Señor. Él quiere transformación, no cambio. El cambio no es lo mismo. Seguimos. Un día serán recibidos en gloria. Esto es lo que nos espera, ¿no? 6 características, 6 realidades de un hijo y una hija de Dios. La última, vamos a ser recibidos en gloria. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Así que espero que estas 6 realidades las podamos vivir completamente para ser verdaderos hijos de Dios. Terminamos con esta que dice, así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la maldad, de la muerte, de la perversión, ya no más, say no more. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, hija, y sí también heredero de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios por medio de Jesucristo. Amén.